4 personas que habían sido levantadas por miembros de la familia michoacana en Toluca fueron rescatadas en días pasados al sur del Estado de México. Efectivos de la Policía Estatal fueron los encargados de hacer el rescate de estas 4 personas que se encontraban secuestradas desde el pasado 2 de diciembre. Veamos cómo acontecieron los hechos y por qué el cartel decidió privar de libertad a estas 4 personas. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Los secuestrados eran empleados de un negocio de pollos que estaba siendo extorsionado por la familia michoacana y su dueño no había pagado el derecho a piso a la organización. Lisbeth Karina Contreras Salinas es la dueña del establecimiento y fue ella misma quien explicó que fueron víctimas del cartel y que estas fueron las consecuencias ante la negación de pagar la extorsión. Negativa que hemos tenido para colaborar con ellos, hemos sido víctimas de amenazas y agresiones, como lo son mi secuestro, después el secuestro de mi padre, han quemado las bodegas en las que trabajamos, balaceado las mismas y este último ataque que fue el levantón de mis trabajadores. La familia de esta mujer ha sido víctima en reiteradas ocasiones debido a que no pagaban derecho de piso. No solamente sus empleados han sido secuestrados, también su padre y hasta ella misma. Del mismo modo, aseguró que ha puesto las denuncias correspondientes ante las autoridades en cada ocasión similar que ha vivido. Quiero hacer mención que de todos estos hechos existen las denuncias correspondientes y las autoridades se han negado a brindar algún tipo de protección, argumentando que no tienen elementos disponibles. La mujer también explicó que no se negaron desde el principio. Ellos tenían entre 3 y 4 años pagando el derecho de piso, pero ya no se encuentran en la posibilidad de hacerlo y por eso se negaron. El primer contacto que tuvo con los criminales de la familia michoacana fue a través de una llamada telefónica y posteriormente recibían en un negocio a un representante del grupo delictivo que cobraba el dinero cada 15 días. Aunque ellos ya no están pagando, sí hay muchos comerciantes de la misma zona que sí siguen haciendo el pago correspondiente. De cada 15 días. ¿Tú sigues pagando? No, ahorita nosotros no estamos pagando, pero hay muchos compañeros que siguen pagando la cuota. Obviamente con lo que pasó de mis trabajadores, pues tienen aún más miedo, ¿no? Entonces pues siguen pagando lo que les exigen. Lisbeth Karina Contreras Salinas habló con diferentes medios de comunicación locales y dijo públicamente los nombres de las personas que trabajaban para la familia michoacana que se encargaban de cobrarles. Sin miedo a mayores represalias y diciendo nombre y apellido, los responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera ocurrir a ella, a su familia y a sus empleados. Hago responsable al señor Nabor Velázquez González, a la señora Reina Ortuño Avilés, a Jesús Bernal Estrada alias Mayolo y a su hermano Martín Bernal Estrada si algo me llegara a suceder a mí o a mi familia o a mis trabajadores, ya que ellos trabajan como operadores de la familia michoacana referente al pollo aquí en Toluca y el sur del estado. Del mismo modo, insistió en hacer las denuncias correspondientes a las autoridades locales y federales, especialmente a la gobernadora del estado, recalcando lo que ya había dicho de que se han hecho todas las denuncias correspondientes y no se han recibido respuestas positivas. Hago un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a las autoridades federales, estatales y municipales para pedir su ayuda y colaboración para resolver esta situación que ya se les salió de las manos y es insostenible para los comerciantes. Los secuestrados son 4 hombres trabajadores que no tienen ningún tipo de relación, ni con la familia michoacana, ni con ningún otro grupo delictivo. Trabajadores de la pollería y personas de confianza de Lisbeth Contreras. Se trata de Rigoberto Colín Consuelo, Jaime Ramos Reyes, Isidoro Díaz Casimiro y Eliseo Escobar Ramírez, empleados de una pollería ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos y Torres Chicas. Aunque no dieron detalles del lugar en el que se encontraban estos hombres secuestrados, representantes de la Fiscalía indicaron que el rescate se llevó a cabo en un lugar en el que detectaron movimiento sospechoso relacionado con el comportamiento de una situación de este tipo. La corporación policial agregó que al momento de ser rescatados por fuerzas federales y estatales, las 4 personas estaban amagadas en un vehículo marca Renault color gris. Fueron trasladados a la Fiscalía de Desaparecidos para continuar con las investigaciones, lugar hasta donde acudieron sus familiares. El secuestro que fue perpetrado en diciembre quedó grabado a través de las cámaras de seguridad instaladas en el negocio donde los levantaron y que posteriormente fue publicado en las redes sociales, dejando una clara evidencia de lo sucedido. Los hombres fueron sometidos y sacados de su lugar de trabajo en una camioneta blanca y bajo visibles amenazas. Después de esto, y al ver que no le hicieron ningún tipo de llamadas para pedir rescate por sus trabajadores, la dueña del establecimiento se plantó de inmediato a las afueras del Palacio de Gobierno Estatal
para solicitar apoyo ante esta lamentable situación. Ella y su padre habían sido secuestrados por criminales de la familia michoacana. Incluso sostuvo que ya habían pagado tiempo atrás hasta 950,000 pesos quincenales por la famosa cuota o derecho de piso que les exigían, y al dejar de saldar las cantidades millonarias presumió que esto derivó en la privación de la libertad de sus empleados. La corporación policial agrega que al momento de ser rescatado por fuerzas federales y estatales, los 4 polleros estaban amarrados en un vehículo marca Renault color gris. En todo momento, se añade, se priorizó su vida y una vez que ya estaban bajo resguardo de los representantes de la ley, los empleados de Lisbeth Karina Contreras fueron trasladados a la Fiscalía de Desaparecidos para continuar con las investigaciones. Una vez que estaban ya en la Fiscalía de Desaparecidos, los familiares de las víctimas de desaparición acudieron a saber en qué condiciones se encontraban los hombres y poder regresar a casa con ellos. Ya la incertidumbre había finalizado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha puesto en marcha diferentes operativos para dar con el paradero de los responsables, en lo que han podido detener a algunos de ellos, respondiendo a los nombres de César Alberto, alias Albertano, una mujer identificada como Shirley, un hombre que responde al nombre de Ángel Antonio, y Santiago Ramón, alias La Zarigüeya. En el caso de alias El Ojo de Vidrio o El Tuerto, las autoridades ofrecen una recompensa de 500,000 pesos a quienes puedan dar información verídica que dé con su paradero. Se dice que este hombre fue el responsable de ordenar el secuestro y es uno de los responsables del manejo de las finanzas de la familia michoacana. El Ojo de Vidrio ya está fichado en los registros policiales con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico, los cuales ha cometido en al menos 7 municipios del Estado de México. Esta situación es lamentablemente una situación que se ha repetido en diferentes estados de México a mano de la misma organización. En enero de este año, la Policía del Estado de México detuvo a 4 presuntos miembros de la familia michoacana y rescató a 2 mujeres que habían sido secuestradas. La operación fue llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Sinacantepec. Ambas fuerzas recibieron una llamada de emergencia que informaba sobre 2 personas retenidas por los delincuentes de esta organización. Se desplegó un operativo policial para localizar a los presuntos delincuentes y rescatar a las mujeres, quienes, según se informó, estaban en buen estado de salud. Los sospechosos fueron entregados a las autoridades pertinentes para investigar los hechos y determinar sus responsabilidades legales. La familia michoacana ha utilizado la violencia para extorsionar a comerciantes y residentes locales, exigiendo pagos regulares a cambio de protección. Los secuestros son una táctica para infundir miedo y coerción en la población, obligando a las personas a cumplir con sus demandas. En México, el secuestro es un delito grave que afecta a numerosas personas y familias, con consecuencias devastadoras para las víctimas y la sociedad en general. Los motivos detrás de estos actos varían, pero suelen incluir aspectos económicos, políticos y sociales. Una de las razones más comunes es la búsqueda de dinero fácil. Los secuestradores suelen exigir grandes sumas de dinero a cambio de la liberación de la víctima, aprovechando la vulnerabilidad de las personas y sus familias. Este tipo de secuestro se conoce como express y es uno de los más frecuentes en el país. Otro motivo es el secuestro por motivos políticos o ideológicos. En algunos casos, grupos armados o delincuentes organizados secuestran a personas para enviar un mensaje político o para presionar a las autoridades a cumplir con sus demandas. También existe el secuestro por venganza, donde los secuestradores buscan saldar cuentas con las víctimas o su familia, aunque esto suele ser menos común. En todos los casos, el secuestro es un acto de violencia que causa un gran sufrimiento a las víctimas y sus seres queridos. Es importante que las autoridades continúen combatiendo este delito y que la sociedad en su conjunto se una para prevenirlo y erradicarlo. El cobro de piso es una práctica delictiva que se lleva a cabo en México desde hace bastante tiempo, en la que grupos criminales extorsionan a comerciantes, empresarios y propietarios de negocios a cambio de protección o para permitirles operar en ciertas áreas. Esta extorsión puede implicar el pago de una cantidad fija de dinero de manera regular o el cumplimiento de ciertas exigencias, como la compra de productos a precios inflados o la contratación de servicios específicos. Las consecuencias del cobro de piso son graves y afectan tanto a las víctimas directas como a la sociedad en general. En primer lugar, el pago de piso implica una carga económica adicional para los comerciantes y empresarios, lo que puede afectar gravemente la viabilidad de sus negocios y llevar a la quiebra. Además, el cobro de piso fomenta la impunidad y fortalece a los grupos criminales, ya que les permite mantener un control sobre ciertas áreas y expandir su influencia. Esto a su vez contribuye a la perpetuación de la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas. Por otro lado, quienes se niegan a pagar el piso enfrentan graves consecuencias, como amenazas, extorsión, secuestro e incluso homicidio.
lo que crea un clima de miedo y terror en las zonas controladas por estos grupos criminales. El cobro de piso es una práctica delictiva que tiene efectos devastadores en la economía, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades afectadas, y es un reflejo de la grave problemática de la violencia y la impunidad en México. Analistas consultados por importantes medios de comunicación latinos señalan que el secuestro en América Latina ha experimentado un preocupante aumento, atribuido en parte a las complejas dinámicas del narcotráfico. Este fenómeno ha emergido en países donde anteriormente era poco común. Según datos de Control Risks, en los primeros 3 trimestres de 2023, la región experimentó el segundo mayor número de secuestros a nivel mundial, superado únicamente por África subsahariana. Este panorama, lejos de mejorar, parece empeorar. Eduardo Arcos, analista senior de análisis de riesgos especiales de Control Risks, explica que América Latina enfrenta altos niveles de criminalidad en general, y el secuestro es solo una de las muchas actividades delictivas llevadas a cabo por grupos criminales en la región. Esta diversidad de actividades delictivas es común en muchos países de la región, ya que los delincuentes buscan constantemente nuevas fuentes de ingresos. Además, las fuerzas de seguridad de varios países de América Latina carecen de recursos suficientes y en algunos casos no pueden combatir eficazmente las grandes redes criminales, especialmente en múltiples frentes y regiones, añadió el analista de Control Risks. Para Arcos, durante gran parte de las 2 últimas décadas, México y Colombia tuvieron la mayor incidencia de secuestros en la región como resultado de las actividades de los grupos criminales transnacionales, así como de las guerrillas que operan dentro de sus fronteras. Sin embargo, agregó el analista, la dinámica ha cambiado desde los efectos socioeconómicos desestabilizadores del COVID-19 y la delincuencia ha aumentado notablemente en países como Haití y Ecuador, impulsados por el auge de las pandillas criminales en sus principales ciudades después de la pandemia. Aunque no existe una compilación reciente de estadísticas que den cuenta de este delito a nivel regional, países como México y Colombia tienen un largo historial de secuestros y otros como Perú, Ecuador y Chile han reportado incrementos de estos. Situaciones como esta siempre hacen parte del acontecer noticioso de México. Esto representa una noticia vigente en cualquier momento de la realidad mexicana y en la actualidad el número de secuestros aumenta debido a que hace parte de las represalias tomadas por estos delincuentes en contra de quienes deciden no caer en las extorsiones que ellos imponen. En octubre de 2023, un cartel de la droga en el centro de México secuestró a 14 residentes de una localidad, entre ellos 4 niños, en una aparente represalia por un levantamiento de agricultores enojados que mató a 10 integrantes de la banda. Fue lo que informaron las autoridades. Los agricultores del pueblo de Texcaltitlán y de una aldea vecina aparentemente se habían cansado de las extorsiones de los carteles. Armados solo con hoces y escopetas de caza, persiguieron a los presuntos pandilleros en medio de ráfagas de disparos de fusiles automáticos. En el enfrentamiento también murieron 4 aldeanos. José Luis Cervantes, fiscal general de justicia del Estado de México, al oeste de la capital del país, dijo que no se había recibido ninguna demanda de rescate. Anteriormente, las autoridades estatales habían negado que alguien hubiera sido secuestrado y dijeron que simplemente estaban desaparecidos. Pero los residentes del pueblo de una aldea cercana dijeron que el cartel de la droga, Familia Michoacana, estaba exigiendo que entregaran a los líderes del levantamiento a cambio de liberar a los niños y adultos secuestrados. Cervantes dijo que ninguno de los aldeanos enfrentaría cargos por el enfrentamiento del 8 de diciembre, porque el incidente había sido clasificado como legítima defensa, dado que los agricultores estaban defendiendo sus propiedades. Hombres armados del cartel de la Familia Michoacana, que han dominado la zona durante mucho tiempo, se habían presentado en la aldea anteriormente, exigiendo a los agricultores locales que pagaran una tarifa de extorsión por hectárea. El choque tuvo lugar en la aldea de Texcaltitlán, ubicada aproximadamente a unos 130 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. En un video difundido del enfrentamiento, se observa a los agresores vistiendo uniformes de estilo militar, algunos de ellos con cascos, lo que sugiere cierta organización y preparación para el ataque. Posteriormente, se informó que los aldeanos prendieron fuego a los cadáveres de los agresores y a sus vehículos, lo que indica una fuerte reacción emocional y una clara intención de represalia. En México, los carteles de la droga han extendido sus actividades a casi cualquier tipo de negocio, legal o ilegal, utilizando la violencia como método de extorsión. Este tipo de acciones violentas, como el ataque en Texcaltitlán, genera un clima de temor e inseguridad en las comunidades afectadas, afectando gravemente la vida diaria de los habitantes y la economía local. La Familia Michoacana, un cartel conocido por sus tácticas agresivas, ha sido responsable de numerosos actos violentos en el pasado,
Entre ellos se destaca una matanza ocurrida en 2022 en el poblado de Totolapán, en el estado de Guerrero, donde perdieron la vida 20 habitantes, incluido el alcalde, su padre y otros 18 hombres. Este incidente, junto con otros actos violentos perpetrados por la familia michoacana, han contribuido a su reputación de grupo extremadamente peligroso y violento en México. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que estos actos son aislados, que muchas veces la comunidad quiere politizar o criminalizar cualquier cosa que ocurre y se concentra en hacer ver a México como el Dubái de América, llevando a cabo megaconstrucciones y fortaleciendo relaciones con las grandes potencias, pero al mismo tiempo ha dicho que la mejor política internacional es la que se empieza haciendo en casa, es decir, una completa contradicción. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!